Hola, en este video voy a hablar acerca del proceso y el juicio. Y bueno, para comenzar es muy importante señalar que el juicio y el proceso son dos cosas que se confunden habitualmente. O sea, es muy probable que se tomen el uno por otro y en algunos casos pues que digan que es lo mismo, aunque en realidad pues esto no es así. En determinados casos la palabra juicio puede parecer equivaler a lo que hoy entendemos por proceso. Y bueno, el concepto original de la denominación de juicio corresponde o proviene de la lógica aristotélica y no es en sentido más que sea un mecanismo de razonamiento por el cual se llega a la afirmación de una verdad. Y bueno, es a través de un proceso que implica una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por lo que se refiere a proceso, resulta que la mencionada segunda parte que llamamos juicio, en este sentido, un verdadero juicio lógico que se actualiza en el momento de dictar la sentencia, en cuya estructura están presentes la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor en este caso es la norma general, la premisa menor es el caso concreto sometido a la consideración del tribunal y la conclusión en este sentido es la sentencia. Bueno, unidad fundamental en el proceso. ¿En qué consiste la unidad procesal? Sostener la unidad de lo procesal radica fundamentalmente en postular que el proceso es un fenómeno común y que representa las mismas características esenciales, aunque los litigios que se ventilen tengan materias o sustancias diferentes o distintas. Y bueno, por otro lado podemos sustentar que hay 6 razones fundamentales de la unidad de lo procesal y estas consisten en que el contenido de todo proceso es un litigio, en que la finalidad de todo proceso es la de dirimir o resolver un litigio. Todo proceso presenta una estructura triangular en cuyo vértice superior está el órgano jurisdiccional y en los inferiores se encuentran las partes en contienda. Que todo proceso presupone la existencia de una organización judicial con jerarquía y escalonamientos de autoridad y que todo proceso está dividido en una serie de etapas o secuencias que se desenvuelven a su largo desde su principio hasta su fin. Y como último punto, que todo proceso tiene un principio general de impugnación, mediante el cual se postula la necesidad de que las resoluciones del tribunal puedan ser reexaminadas o revisadas, ya sea porque no estén apegadas a derecho o porque sean incorrectas, equivocadas o ilegales. Podemos encontrar que en el derecho procesal se clasifica en varias ramas, tales son como el derecho procesal civil, el derecho procesal mercantil, el derecho procesal penal, entre otras más, y cada una de ellas parte de una premisa, la cual es la unidad esencial del derecho procesal. Bueno, esta unidad está representada de acuerdo a los conceptos básicos y fundamentales que fueron denominados como trilogía estructural en la ciencia del proceso. El abogado argentino Podetti menciona que todas las ramas del derecho procesal incluyen la jurisdicción que, retomando su significado, es aquel en el cual ejercen los órganos del Estado autónomos e independientes, ya sea para conocer en su caso resolver un proceso. Y bueno, como último punto está la acción, que es el derecho que tienen los sujetos para que promuevan un juicio mediante los órganos jurisdiccionales, y el objetivo de la acción es tener una resolución del litigio ante el cual se encuentran. Los diversos criterios de la clasificación del derecho. Dependiendo de la rama del derecho procesal de la cual se esté hablando, estará regida por un principio fundamental y su correspondiente clasificación dependiendo del proceso que estudia. Y bueno, la primera clasificación es el criterio dispositivo. En este se encuentran las ramas civil y mercantil. Y es llamado dispositivo ya que existe una triangulación entre el juez, las partes o actor y el demandado. El proceso dispositivo es aquel que se realiza actualmente en gran parte de los tribunales del territorio nacional.
Aparte de la triangulación que existe, la parte actora demandada disponen del juicio y se les llama juicio dispositivo porque hay derecho de prueba, derecho a participar en toda la tramitación del juicio y protección de las clases más desprotegidas. La segunda clasificación es la clasificación social. En esto se encuentran las ramas de laboral, agrario y seguridad social. Los derechos sociales parten del denominado constitucionalismo social. Esto quiere decir que tiende a flexibilizar y aumentar los derechos y garantías de los sectores más postergados de la sociedad, que no se encontraban contemplados en un marco normativo de tipo liberal del siglo XVIII y XIX y son productos de alguna manera pues de las revoluciones y tienden a ampliarse mediante pasa el tiempo. En esta categoría se incluyen los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos del trabajo, derechos provisionales y derechos de minorías que generalmente pues son discriminadas. En general, el conjunto de derechos humanos puede definirse como derechos sociales. Y por último, pero no menos importante, están la clasificación del derecho publicístico. En esto se encuentran las ramas del derecho penal, administrativo, familiar y constitucional. En este tercer sector de la parte procesal del derecho procesal se caracteriza porque las diversas disciplinas que comprenden estudian procesos en los que normalmente el Estado tiene una doble intervención a través de distintos órganos independientes como parte ya sea actora, demandada y como juzgador. Y bueno, ahora voy a hablar acerca de las fases procesales en materia civil. Me voy a basar según un doctrinario llamado Héctor Fix-Zamudio. Y este doctrinario dice que para examinar las diversas etapas procesales conviene distinguir, por un lado, aquellas que pertenecen al proceso penal y por otras, las que corresponden a los procesos que son diferentes del penal. Y para comenzar, hablaremos de las que son diferentes al proceso penal. Nos referimos a estas en términos generales, pues los procesos diferentes del penal se desenvuelven a través de las siguientes etapas. En primer lugar, una etapa preliminar o previa al proceso propiamente pues ya dicho, durante la cual se pueden llevar a cabo algunos medios preparatorios o de las providencias precautorias. En ocasiones, pues esta etapa preliminar puede ser necesaria para poder iniciar el proceso, como ocurre en la conciliación en el proceso del trabajo o con el agotamiento de los recursos administrativos en el proceso fiscal. Generalmente, pues se trata de una etapa contingente o eventual. La primera etapa del proceso propiamente dicho, pues es la expositiva, postulatoria o polémica, y en esta etapa las partes exponen o formulan en sus demandas, contestaciones y reconvenciones sus pretensiones y excepciones, así como son los hechos y las disposiciones jurídicas en que fundan aquellas. En esta fase igual se plantea el litigio ante el juzgador. La segunda fase del proceso es la probatoria o demostrativa, y en esta las partes y el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos controvertidos sobre los cuales se ha planeado el litigio. En esta etapa se desarrolla normalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo, la preparación de la prueba admitidas y la práctica ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados. La tercera etapa del proceso es la de alegatos o de conclusiones, y en ella las partes expresan las argumentaciones tendientes a demostrar que han quedado probados los hechos en que fundamentaron sus respectivas pretensiones y excepciones y que resulten aplicables los preceptos jurídicos invocados en apoyo de dichas pretensiones y excepciones. La cuarta etapa del proceso es la resolutiva, y en esta etapa el juzgador, sobre las posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente probados, emite su decisión sobre el conflicto de fondo y pone término normalmente al proceso. En estas cuatro etapas son las que integran lo que se conoce como primera instancia o primer grado de litigio.
En ocasiones las leyes procesales establecen que es la única instancia, como ocurre con los juicios civiles, de los que estamos hablando en este momento, ante los juzgados mixtos de paz o con los juicios laborales, aunque en ambos casos todavía es imposible impugnar la sentencia en el laudo, así como las demás resoluciones que pongan fin al juicio o cuya ejecución sea de imposible reparación a través del juicio de amparo. Los actos prejudiciales. Como bien sabemos, los actos prejudiciales constituyen la conducta que desarrollan antes del juicio los funcionarios judiciales y los particulares, estos últimos en su carácter de posibles sujetos de un proceso como actores o demandados, para mejorar los derechos que se harán valer en el correspondiente juicio futuro. Es de gran relevancia que antes del inicio del proceso se realice una serie de actos judiciales previos al juicio, en los cuales el legislador debe otorgar la autorización para que se lleven a cabo. La clasificación y fundamento. Los juicios prejudiciales se clasifican de cierta forma, la cual será expuesta a continuación. La primera clasificación es desde el punto de vista del juicio que se prepare, la segunda desde el punto de vista del fin que persigan los actos prejudiciales, la tercera desde el punto de vista de la responsabilidad que pudieran engendrar los actos prejudiciales y la cuarta y última desde el punto de vista de intervención futura de la contraparte. A continuación hablaré sobre los medios preparatorios para el juicio en general. Y bueno, de acuerdo al artículo 257 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, antes de la contestación de la demanda por parte del demandado o en su efecto también antes de la reconvención de la demanda, el juez debe citar a ambas partes a una audiencia de conciliación y en la cual se encontrará un conciliador y este conciliador deberá exponer a las partes los aspectos beneficiosos de llegar a un acuerdo conciliatorio. Bueno, al ser un medio de solución alternativo del conflicto, la conciliación deberá llevarse a cabo en un centro de justicia alternativa en donde se ubique el juez que tendrá conocimiento. En caso de que se llegue a un convenio conciliatorio, el Centro de Justicia Alternativa lo hará de conocimiento ante el juez la causa para que éste proceda de acuerdo a lo pactado y lo disponga en el archivo del expediente. Los medios preparatorios del juicio ejecutivo. Existen 4 medios preparatorios del juicio ejecutivo. Estos son la preparación mediante la confesión judicial, la preparación mediante el reconocimiento de firma del documento ante el actuario, la preparación mediante el reconocimiento del documento ante el notario y la preparación mediante la liquidación incidental. La separación de personas. La razón que justifica la existencia de estos medios preparatorios, que se comprenden en un rubro genérico de separación de personas como acto prejudicial, la localizamos en la obligación que tienen los cónyuges de vivir juntos en el domicilio conyugal, según lo determina el artículo 163 del Código Civil, excepción hecha cuando el otro cónyuge traslade su domicilio a país extranjero o se establezca en lugar insalubre o indecoroso. Y el artículo 163 establece que los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal y se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo para los cónyuges en cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. Actos para la preparación del juicio arbitral. Para que el juicio arbitral pueda realizarse es necesario que ambas partes hayan convenido en resolver sus diferencias a través de este medio. El consentimiento de ambas partes podrá ser en documento público o privado, expresando que las controversias en las que se encuentran sean sometidas ante un árbitro. Las diligencias preliminares de consignación. Se pueden presentar 4 hipótesis en las que se procede a la iniciación de los medios preparatorios llamados diligencias preliminares de consignación. La primera es cuando el acreedor no quiere recibir la prestación debida. La segunda es que el acreedor se rehúse a dar el documento justificativo del pago. La tercera es que el acreedor sea una persona incierta. La cuarta y última es la hipótesis que el acreedor sea incapaz de recibir. Las providencias precautorias.
En el Código Civil se encuentra establecido en el artículo 225 el momento en el cual podrán dictarse las providencias precautorias, y estos son cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que se deben ejercitar una acción real, cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y se tema los que oculte o enajene.